Vidal Gómez. Muy buenos días, querido Vidal. ¿Cuál es el panorama que vivimos allá por la tierra, por la capital cafetalera? Adelante, buenos días. Muy buenos días, hermana Sonia. Así es, desde la capital cafetera de Bolivia queremos llegar un saludo cordial a toda Bolivia, ¿no? Y a toda la juventud, en este mes de la juventud. Pues sí, nosotros aquí como Consejo Municipal de Juventud estamos trabajando para aportar al país, también para nuestro municipio de Carnay. Tal vez vale aclarar cómo ustedes han sido tomados en cuenta como consejos de la juventud ahora en esta conformación del POA municipal. Bueno, hermana Sonia, se ha ido trabajando, socializando con las organizaciones sociales del municipio, con las autoridades del municipio de Carnavi, y pues en el POA se nos ha concedido lo que es la dirección municipal, la creación de la unidad municipal de la juventud. Entonces, a base de eso se va a destinar un fondo para la cual nosotros podamos realizar nuestras actividades, o la dirección, la unidad municipal realiza las actividades, como hacer talleres de liderazgo, oratoria, redes sociales, que es muy importante para el empoderamiento de la juventud. ¿Se presume cuánto estaría destinándose al sector del Consejo de las Juventudes? No tenemos un monto fijo, ¿no? Pero estamos en constantes reuniones con las autoridades para que nos den un monto que pueda abastecernos a la juventud, porque la juventud necesita empoderarse y la juventud necesita el apoyo de las autoridades y el apoyo económico también del municipio. ¿Qué demanda en principal como juventudes allá por Caranavi tenemos, Vidal? Ya, primeramente comentarle que la juventud está en constante crecimiento por la llegada de las universidades y institutos superiores en el municipio. Es una gran población, ¿no? Y nuestras necesidades son muchas, pero en sí lo que nosotros como Consejo Municipal estamos trabajando es en el empoderamiento del joven. Por eso nosotros hemos realizado encuentros municipales, hemos hecho la socialización de la Ley 342, Ley Nacional de Juventudes, la Ley Municipal de Juventudes que tenemos ahora, hemos realizado talleres de liderazgo, oratoria, redes sociales. En sí, ahora también estamos trabajando lo que es la tarifa diferenciada, que como estudiantes necesitan allá en el municipio de Canal y que no hay. Eso este miércoles justamente tenemos reunión con el transporte y yo creemos y estamos seguros que los hermanos del transporte nos van a apoyar en ello. También estamos con los cursos de nivelación que nos faltan en el municipio de Carnay y también estamos trabajando en eso, y la orientación vocacional, que es muy importante para la población estudiantil, porque allá en el municipio de Carnay y en el área rural no hay la orientación vocacional hasta el momento. Para eso se ha creado el Consejo Municipal de Juventudes, para que apoye a la juventud, ¿no? Y también es muy importante, ¿no? La juventud carnaveña trabaja en todos los rubros, en el agro, en la caficultura, en el transporte, y también en instituciones públicas y privadas. Pero aparte de eso, también el joven de Carnaval es muy emprendedor y queremos apoyarlo. Se está trabajando mucho lo que es en los emprendimientos, el apoyo a los emprendimientos, y eso es lo que está funcionando en su Consejo Municipal de Juventud allá en Carnaval, aquí en Carnaval, hermana Sonia. Muy bien, agradecerte por el contacto. Más adelante tú vas a seguirnos informando cómo se va activando, con qué acciones y cuáles son las demandas y cómo responde el propio municipio allá por el municipio de Caranavi, capital cafetalera. Agradecerte por tu contacto, Vidal. Muchas gracias, hermano Sonia. Pues invitamos a visitar Carnavi, una ciudad muy hermosa, ciudad cálida, donde quedan invitados a visitar la capital cafetera de Bolivia, y también el turismo, que tenemos lindos lugares, este turismo está en crecimiento. Quedan invitados y pues muchas gracias, hermana Sonia, y saludos a toda Bolivia.